Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al primer episodio del mes de marzo, el episodio número 6 del podcast de Astrología y Relaciones. Mi nombre es Magalí, soy astróloga con orientación psicológica y en este episodio vamos a hablar, por un lado, de la sombra en la pareja o la sombra en los vínculos en general. Eso por un lado, y por el otro, digamos, lo que me trae a hablar de esto, ¿no? Es a lo que está sucediendo en el cielo, que es la conjunción de Venus, que es, como siempre digo, la regente del tema vincular, con Plutón y con Marte en Capricornio. Conjunción significa, para aclarar un poquito, cuando uno o más planetas están o juntitos o muy cerca. Acá, en este momento que estoy grabando esto, están exactamente en el mismo lugar, ¿no? Tres planetas, que son Venus, Marte y Plutón. Los tres en el signo de Capricornio. Bien, en el episodio anterior, el episodio número 5, y el 4 también, si no me equivoco, estuvimos hablando un poco de lo que es la presencia de Marte en el tema de las relaciones, con esto que traía del el impulso propio, del deseo, de las pasiones, ¿no? Y ahora se está sumando algo muy importante, un planeta muy importante y muy fuerte, que es Plutón. Es un planeta transpersonal y es un planeta que, a diferencia de Marte y Venus, que nos hablan, nuestro Marte, ¿no? Mi Marte de la carta natal y mi Venus de la carta natal nos cuentan sobre cómo nosotros, cada uno de nosotros, va al vínculo, hablando de Venus, por ejemplo, cómo se relaciona, cómo disfrutamos, qué nos da sensación de valía, por un lado, y Marte, por qué accionamos, qué cosas nos mueven, qué cosas nos hacen saltar de la silla, qué cosas nos ponen, digamos, en marcha, nuestra capacidad de ir y conquistar los deseos que tengamos, ¿eh? Marte y Venus son los personajes que nos hablan cómo nosotros vivimos esas cosas, o cómo está en potencia, digamos, para vivir esas dos esferas, por decirlo así, de la vida. Plutón, en cambio, no tiene un personaje, como lo es Venus, Marte, dentro de cada persona. No es que hay un personaje plutoniano en nosotros, sino que Plutón es un planeta que trata temas que van más allá de nuestra individualidad, ¿no? El tema de cómo me vinculo y cómo acciono ante mis deseos es algo más individual de cada uno, y Plutón trata temas que van más allá. Es un planeta del poder, de la potencia de la vida y la potencia también de la muerte, y es un planeta complejo, y en este momento está muy intrínseca su temática con la temática vincular y la temática del deseo y de la acción, también de la violencia y del ir y por lo que quiero a toda costa, ¿no? Porque está Marte ahí implicado. Entonces, bueno, esto me lleva, obviamente es un tema súper complejo que podría hablar horas, pero bueno, la idea no es hacer algo tan largo, así que me voy a centrar en el tema de la sombra. Porque Plutón, cuando está en contacto con estos planetas, con planetas personales como lo son Venus o Marte, estos planetas que nos hablan de nuestra individualidad, tiende a sacar a la luz, a remover cosas que están podridas, que deben dejarse ir, que deben morir, que deben transformarse en relación a cómo nos vinculamos, a cómo vamos por nuestros deseos, a cómo accionamos por nuestras pasiones, también en lo relativo a la autoestima, ¿no? Pero antes de seguir, recapitulemos un poco, por si alguno no escuchó episodios anteriores. Estamos en un proceso que nos viene contando Venus sobre ese proceso bastante largo, que ya inició en diciembre de 2021, ¿no? Con Venus entrando en Capricornio, luego la retrogradación de Venus en Capricornio. Es un proceso bastante largo en el que a nivel individual, al nivel vincular, se han puesto a revisar temas de la responsabilidad, de autoestima, de estructuras viejas que ya no van más, de patrones de conducta con los que voy a las relaciones. Estuvimos trabajando mucho eso, o estuvo la propuesta, ¿no? Siempre digo, hay que ver cómo cada uno lo vive. Venus retrogradando, por ejemplo, hace un tiempo atrás, en enero, propuso una revisión interna, un recuerdo de mis experiencias vinculares, cómo han sido, qué se repitió, bajo qué patrones he estado actuando en las relaciones,
No todo el mundo quizás de forma consciente pudo hacer esa revisión, pero la propuesta ha estado y hay que ver qué tan consciente cada uno estuvo de ese proceso. Entonces, Venus normalmente está en un signo un mes aproximadamente, un poquito más, pero ahora ha estado en Capricornio desde diciembre, estamos a principios de marzo. Entonces ya indica un proceso largo en estas temáticas capricornianas de estructura, responsabilidad, herencia, tradición, madurez, exigencia, autoexigencia, que lo venimos desarrollando, viviendo a través de los vínculos. Ya sea, como siempre digo, porque depende de cada uno, ¿no? De los vínculos a nivel experiencia, ¿no? De lo que me pasa con tal persona o con estas personas. O también puede ser un proceso más interno, de recordar, de qué me pasa cuando pienso en una persona, ¿no? Tratemos cada uno de reflexionar en qué escenario de vida esto le va ocurriendo a cada uno, o en donde piensan que se destaca más, en donde sienten que se destaca más. Porque no en todos va a ser lo mismo, por eso siempre digo que se fijen en sus cartas dónde está ahora Venus, dónde está el final de Capricornio, en qué casa y si hay algún planeta ahí, porque allí en el final, en los últimos grados de Capricornio es donde ahora, en este momento, están estos 3 planetas juntitos y donde ustedes pueden estar viviendo esto de manera más intensa. El mes pasado, en febrero, Marte se metió, digamos, en este proceso para impulsar algo, para que algo empiece a tomar marcha, para que empecemos a conectar más con nuestra pasión. Quizás pudo haber también un poco de choques, de enojos, de emociones así que salen y estallan, ¿no? Porque Marte también se puede traer con un poco esa experiencia, ¿no? De ese fuego interno que explota y sale. Bueno, ¿cómo sale ese fuego interno? ¿No? También está bueno reflexionar sobre eso. ¿Se está comiendo al otro? ¿Lo está quemando al otro? ¿O lo estoy apagando? Bueno, eso hablé en episodios anteriores, así que no me voy a explayar mucho acá. Y bueno, a todo esto ahora Venus vuelve a tener un contacto con Plutón, pero ahora viene además con Marte en el medio. Entonces, esto hace que Plutón haga salir a la luz, empiece a mover capas muy densas, muy oscuras, muy escondidas, muy negadas, muy rechazadas dentro nuestro. Y ojo, también a nivel social, porque siempre las cosas que nos indican los planetas tienen una manifestación social y una manifestación individual que va a depender en dónde caiga cada carta, ¿no? Pero está revolviendo un montón de cosas oscuras que estaban podridas, que funcionaban mal, pero que probablemente estábamos muy apegados de manera muy inconsciente en relación a nuestra vincularidad, nuestro disfrute, nuestro accionar, relacionado con el hacerse cargo, el hacerse cargo o no hacerse cargo, los compromisos, el no comprometerme, el ser muy rígido o el ser muy blando y el carecer de estructura, la lealtad que tenga a lo tradicional, las estructuras sociales, mi responsabilidad social. Todas estas temáticas están siendo presionadas por Plutón y si imagínense un volcán en erupción, bueno, hay algo que probablemente en alguna temática de sus vidas esté siendo medio un volcán en erupción. En algunas personas va a ser mucho más intenso que en otras, de nuevo, dependiendo de en qué parte de la carta les caiga, si tienen algún planeta personal o sol o luna o ascendente. Pero imagínense eso, un volcán en erupción. ¿Y qué está erupcionando? Entre otras cosas, lo que rechazamos. Las sombras, lo que guardamos en el cajón y no quisimos ver. Ya, como dije, esto es un tema complejo, pero en este episodio voy a hablar de la sombra. ¿Y qué es la sombra? Bueno, la sombra es, como decía, son todas cualidades, características, experiencias que hemos ido a lo largo de nuestra vida ocultando inconscientemente, ¿no? Como modo de protección en principio, ocultando, rechazando, negando. Las pusimos en un lugar dentro nuestro bien recóndito, escondido, donde sea imposible llegar. Cosa de que esas cosas que pusimos en sombra no salgan a la luz. No seamos eso que pusimos en sombra. ¿Por qué ponemos cosas en sombra? Bueno, esto ya empieza a ocurrir muy de chicos, cuando empezamos a vivir experiencias y por alguna razón algo que hice o algo que me pasa o algo que veo me genera cierta emoción, siento cierto miedo quizás,
cierto miedo al rechazo o me retan por eso, me genera algo incómodo. Entonces yo pongo eso que vi o eso que hice o eso que experimenté en un lugar de esto es malo. Si yo hago esto, la gente no me va a querer, la gente me va a rechazar, mis padres no me van a querer, la sociedad no me va a aceptar. Si la sociedad no me acepta, me quedo solo. Si me quedo solo, no puedo vivir solo porque somos animales que andamos en colectivo. Si no ando en colectivo, me muero. Ese es el mecanismo de supervivencia que se activa y pone lo que cree que puede incidir en mi supervivencia, lo pone en sombra. Estas cosas que ponemos en la sombra no necesariamente son malas, pero sí lo son para nosotros, aunque no lo tengamos consciente, no sepamos abiertamente de eso. Esas cosas que ponemos en sombra forman parte de nuestra personalidad e incluso de potenciales y dones que nosotros tenemos, pero que no nos estamos permitiendo desarrollar porque los consideramos cosas que nos pueden dañar. Lo que hace Plutón cuando aparece y toca, digamos, alguno de estos puntos, es apoyar a que esa sombra, esa cosa que escondí, que tiene que ver conmigo, que salga a la luz, que empiece a empujar y que empiece a salir para que la pueda ver y pueda empezar a desarrollarla. Lo que pasa es que el que salgan esas sombras, como los pusimos ahí en ese baúl para protegernos por miedo a que, como decía antes, nos rechacen y quedemos solos, etc., el salir de esas sombras nos empiezan a generar cosas feas. Por eso normalmente se asocia Plutón con momentos conflictivos, etc., porque está moviendo cosas que no queremos que se muevan. Esas cosas en sombra, para poner un ejemplo, ¿no? Pueden ser infinitas cosas y cada uno puede reflexionar sobre su propio caso, pero por ejemplo podría ser la sensibilidad. Supongamos que alguien de chiquito, porque lloraba, lo retaron y le decían que era tal o cual adjetivo por llorar, entonces ese niño o niña considera que expresar sus sentimientos, llorar, es malo porque lo rechazan, o sea, en principio lo retan. Retarlo es que mis padres no me acepten, no me quieran, me dejen de lado, ¿no? Para el niño asustado que quiere que lo acepten, entonces mete su sensibilidad en sombra y toda la adultez es una persona fría y distante que trata de evitar la emocionalidad. Como esos miles de ejemplos, y como decía, está bueno que cada uno los explore. Pero ¿qué pasa? En algún momento de la vida, por los ciclos planetarios y las cosas que vamos viviendo, esa persona va a estar viviendo algo que lo haga conectar conscientemente, aunque sea a la fuerza y dolorosamente, si tiene que ver Plutón si está metido Plutón en el medio, con esa sensibilidad que puso en sombra. Entonces, ahora Plutón está tocando planetas que hablan de nuestra individualidad, de nuestros gustos, de nuestro accionar, y está apoyando que salgan a la luz cosas que hemos puesto en sombra. Entonces puede ser que en algún aspecto de nuestra vida estemos viviendo unos movimientos medios incómodos, en mayor o menor medida. ¿Y qué rol tiene los vínculos en todo esto? Que los vínculos son un punto de proyección, de espejo en el que uno se va conociendo, súper importante. Y juegan un rol de mostrarnos aquella sombra muy evidente. Es muy normal, por ejemplo, volviendo al caso de alguien sensible que puso en sombra su sensibilidad, de repente todas las parejas son personas muy demandantes emocionalmente que le exigen que sea sensible, por ejemplo. Y de repente esta persona no entiende por qué todas las parejas le demandan cierto grado de emocionalidad con el que él no quiere saber nada. Bueno, esa pareja, esas personas, esos vínculos, que pueden ser amorosos o pueden ser amistades, familia, etcétera, ¿no? Importante eso, la sombra puede aparecer en un montón de vínculos, no solamente amorosos. Le muestra esa sombra, esa cualidad que puso en sombra. Y cuanto más esté rechazada esa cualidad, más la queramos tapar, más fuerte va a aparecer afuera en esa persona o en esos vínculos con los que me estoy relacionando. Y la sombra esa sombra que proyectamos la podemos identificar cuando la otra persona
hace cosas que me molestan mucho o que me generan rechazo, que me generan alguna emoción o sentimiento incómodo, algo que no me es placentero, que me saca de lugar, incluso que me enoja. Cuando hay algo recurrente en la otra persona, e incluso de personas que no conocemos mucho, que de repente hace algo que me molesta y no sé mucho por qué, ojo, presten atención, tienen que ser cosas que si uno las piensa en la lógica no son dañinas ni nada, ¿no? Cosas que a otra persona que tengo al lado a lo mejor no le genera nada y a mí sí. Todas esas cosas que nos generan una incomodidad, molestia, etcétera, nos están probablemente señalando a algo que puse en sombra y que no nos va a gustar demasiado inspeccionar en eso, porque justamente es algo incómodo, es algo que no me gusta mucho conectar con eso, lo puse en el cajón para no verlo nunca más, pero como es parte de mí y parte del camino de la vida es ir conociéndose, entonces en algún momento voy a tener que tener contacto con esa parte de mí que la rechacé y digo que no tiene nada que ver conmigo, pero sí. Vamos a tomar contacto con esto y probablemente va a ser de manera molesta o conflictiva o dolorosa, etc. Entonces, hoy en día Plutón ahí metiéndose en el tema del vincular y del deseo, este juego, equilibrio entre lo que quiere uno, lo que quiere el otro, el placer, la voluntad, etc. Probablemente esté, digamos, llevando este volcán a algún área de sus vidas donde todas esas sombras o algunas de ellas van a empezar a emerger o ya lo habrán hecho, y probablemente las personas, alguna persona o los vínculos que vayamos teniendo tengan un rol importante en eso. Van a estar proyectando mi propia sombra. Entonces, no sería raro que en estos tiempos estemos como con movimientos medios incómodos o reacciones así medias turbulentas, etcétera, en algunos casos, con algunas personas en particular, no necesariamente todo el tiempo, ¿no? Está bueno prestar atención a eso. Y que esas cosas nos estén mostrando, nos estén enseñando una parte de ese arsenal guardado que hemos escondido, pero que forma parte también de nosotros. Así que bueno, un poco esto es una de las partes de esta conjunción de Plutón con Venus y Marte, que es súper importante y ya con eso hay un montón que trabajar. Entonces, como propuesta, si quieren, cada vez que algo de alguien les choque, les genere una molestia, un enojo o algo así, que si se lo ponen a pensar en la lógica no tiene tanto sentido, ¿no? Porque hay cosas que obviamente es justificable que uno se enoje o que le generen rechazo e incomodidad. Prestemos atención a si algo que nos pasa en la lógica, digamos, tiene no sentido. ¿A qué me refiero con esto? Si alguien hace algo para dañar a otra persona, obviamente eso nos va a molestar y eso no forma parte de lo que es la sombra. Pero, por ejemplo, esto, me molesta a alguien porque es sensible. ¿Qué pasa con mi sensibilidad? Me choca a alguien porque es demasiado extrovertido y siempre llama la atención. ¿Qué pasa con mi propia capacidad de llamar la atención? Porque en sí no es algo malo, digamos, no es algo que dañe a nadie, ¿no? Porque alguien, no sé, quiere ser el centro de atención o me molesta que hablen demasiado, por ejemplo. Bueno, cosas así que quizás otras personas pueden no molestarles porque en realidad lo que me molesta de eso es que me está proyectando afuera algo que yo puse en sombra. Entonces, bueno, la propuesta es un poco prestar atención a esas cosas, a ver qué aparecen, especialmente en los vínculos que tenemos, pero también en las personas que quizás nos cruzamos, de repente tenemos un mínimo contacto, porque también puede surgir ahí eso, y preguntarnos, por lo menos empezar a inspeccionar a ver por qué me está molestando esto. ¿Tendrá algo que ver conmigo, con algo que puse en sombra, con una cualidad que considero que me puede ser perjudicial, pero que en realidad quizás forma parte de algún talento o potencial que tengo, ¿no? Bueno, un poco esa es la propuesta para estos días. Igual, bueno, es un proceso largo, como decía, de un par de semanitas, así que está bueno que tratemos de registrar mucho qué es lo que nos va pasando, especialmente porque puede estar todo muy movido y puede haber bastantes encontronazos internos y externos también puede suceder, obvio, y movilizaciones así para que nos obliguen de alguna manera a conectar con esa parte, con ese baúl escondido que hemos metido por ahí en las
unas cuevas del inconsciente. Así que bueno, hasta aquí llegamos con este episodio. Ya el próximo hablaremos un poco más de lo principal del mes. Y bueno, les mando un beso grande y espero que anden muy bien. Y hasta el próximo episodio. Adiós.